Hola amigos, muy buenas noches, buenas tardes, buenos días. Bienvenidos al canal Desde el Púlpito, un canal que tiene como objetivo el poder hacer teología, hacer una reflexión bíblica y poder formar, poder llegar con el conocimiento bíblico, teológico. eh, Hacia su casa con estudios bíblicos, también conversaciones, charlas, como las que tenemos los días miércoles a las 10 de la noche, que los invito a un live que tenemos con temas misceláneos, teológicos, históricos, contingentes. Ahí vamos de todo un poco viéndolos una vez a la semana. Y en esta ocasión estamos haciendo un estudio bíblico de el Apocalipsis. Y hay una tesis que yo realicé, que la presenté al MINS, al Seminario Teológico de Miami, y que gracias a Dios ya tengo el título y esa tesis está allí en, en la página del MINS, usted la puede buscar, está para que usted la estudie, la conozca y esa tesis se llama Apocalipsis, la redención consumada y yo propongo estudiarlo con el enfoque redentivo y el enfoque redentivo es un enfoque que si bien toca con un enfoque teológico, es, sin embargo, no se enfrasca en un enfoque teológico, sino que ve como eh, la Biblia como una unidad orgánica y que la Biblia se interpreta a sí misma. Entonces, ya llevamos cuatro clases. La primera clase fue introductoria, la primera fue la primera parte del prólogo del capítulo 1 de Apocalipsis, que se llama, que yo la llamo en mi tesis La Esperanza. Después vino la evaluación, que fue el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, y la semana pasada vimos el capítulo 4 y capítulo 5, llamada La adoración en mi tesis. Y hoy día vamos a ver los sellados. Los sellados, que es el capítulo 6 y 7 de Apocalipsis. Y para eso vamos a ir al PowerPoint y voy a hablar sobre esto. Bien, ahí estamos. Bien, recordar que el verdadero propósito del Apocalipsis es lejos de ser un documento para infundir temor. La palabra Apocalipsis es una palabra que que en lo popular significa eh, como acabo de mundo, pero eso no es lo que significa la palabra Apocalipsis, que viene del griego apocalipto, que quiere decir revelación. Y es una revelación de Jesucristo para la iglesia. Así que, lejos de ser un documento para infundir temor, Apocalipsis es el clímax de la historia de salvación. Esta que comenzó en el Génesis termina aquí. Está escrito a una iglesia perseguida en el primer siglo. Sí, pero también es una iglesia que es el mensaje que ha seguido a la iglesia por todos los siglos, hasta el siglo XXI. Hay iglesia perseguida. Y aquí hay cuatro elementos importantes a recordar, que son la consumación, la soberanía, la esperanza y el consuelo. La consumación es la culminación del plan redentor trazado desde el Génesis. Eh, Siempre estamos esperando nosotros la consumación del plan de redención en Cristo, que indudablemente tiene que ver con la segunda venida de Cristo, la venida del Señor a juzgar y a reinar. Pero aquí se plantea en el Apocalipsis justamente eh, es- ese, se plantea
la venida del Señor, desde el capítulo 19 en adelante. Hasta el capítulo 22 nos habla de el fin del tiempo. También nos habla sobre la soberanía. Dios tiene control absoluto sobre la creación, los reinos y el destino final. Y esto es interesante porque Dios es un Dios soberano que tiene el control absoluto que aparentemente nosotros vemos el Apocalipsis y vemos a las bestias, vemos al falso profeta, vemos los intentos de, de destrucción de la iglesia, del mundo, y vemos como que Dios va perdiendo y como que Satanás va ganando, pero eso no es así, ya que Dios tiene absoluto control sobre la creación, sobre los reinos de este mundo y el destino final, que ya es un destino predicho, que es un destino de salvación para los que hemos confiado en Jesucristo. Tercero, también el Apocalipsis es un libro lleno de esperanza. ¿Por qué? Porque Cristo se presenta como se presenta como el mediador, el mediador, pero también como el cordero, también como el león. Esto eh, es muy vital ya que él presenta a su pueblo escogido en medio de la hostilidad. Cristo es el león, el cordero que pelea por nosotros y también el consuelo. El consuelo es que a pesar de la persecución, a pesar de la muerte, de los miles de cristianos que murieron en el siglo I por el Imperio Romano, tras la persecución de Nerón, tras la persecución de Domiciano en el siglo I, tras las muertes en Jerusalén, tras las muertes en el siglo XV, XVIII, XX, XXI. La garantía, hermanos, es el consuelo del Señor, de que el sufrimiento temporal tiene una recompensa eterna. Gloria a Dios. Bien, y quisiera hablarles un poquito acerca de los enfoques tradicionales que eh, se tienen acerca del Apocalipsis. El estudio del Apocalipsis reconoce una rica tradición interpretativa que busca desentrañar su mensaje para la Iglesia. Yo propongo una síntesis que honre la intención original del texto y su relevancia eterna, evitando interpretaciones extremas. El objetivo es pasar de una visión confusa a una visión ortodoxa de ortopraxis y ortopatía del texto profético. Y es así como vamos a ver los cuatro enfoques tradicionales y el enfoque que yo propongo. El enfoque preterista, que sostiene que los eventos descritos en el libro ya se cumplieron en el pasado, que las profecías se cumplieron en el pasado y especialmente con la caída de Jerusalén en el 70 después de Cristo o en el Imperio Romano. Generalmente asocia el cumplimiento de las profecías con la caída de Jerusalén y la destrucción del segundo templo. Si todo se hubiera cumplido en el año 70, y esto es mi crítica constructiva, las menciones a las iglesias posteriores, vale decir, las iglesias de Efeso, perdón, la iglesia de Efeso, de Esmirna, de Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea no habrían existido porque estas iglesias eh, recién en el 70 se estaban armando. Ya tenían 20 años más o menos las iglesias en el año 95. Entonces, para que Jesucristo diera un mensaje a esas iglesias tenían que existir. Entonces, y también en la visión de futuro carecería de lugar. Así que por eso yo enfoco a la enfoque preterista como no va. No. Segundo, el enfoque historicista, que vea el Apocalipsis como una profecía que abarca a toda la historia de la iglesia.
eh, un mapa profético continuo cronológico de la historia de la iglesia hasta el fin de los tiempos. La gran tribulación no se considera un evento único y futuro, sino un periodo prolongado de desafíos y sufrimientos enfrentados por los seguidores a través de Cristo. El enfoque historicista es el enfoque que yo en lo particular participo, que es el enfoque amilianista. Eh, Dios está presente ofreciendo consuelo, fortaleza, su iglesia en cada periodo histórico. Después tenemos el enfoque idealista o simbólico, que interpreta las visiones no como momentos históricos concretos, sino como principios espirituales permanentes. Se enfoca en la lucha continua entre el bien y el mal y entre el reino de Dios y las fuerzas de Satanás. El mensaje es relevante para cualquier época, ya que describe verdades espirituales atemporales. Entre el enfoque historicista y el enfoque idealista, yo hago una mezcla y saco este enfoque que ya les voy a mostrar. Y por último, tenemos el enfoque futurista, que interpreta la apertura de los sellos y otros eventos como una secuencia que ocurrirá exclusivamente en el futuro, cerca del retorno de Cristo, y esta es la postura que tienen los premilenialistas históricos y los dispensacionalistas. A menudo tiende a ser una interpretación literal y en ocasiones sensacionalista de los símbolos. Por ejemplo, identifica al jinete del caballo como el primer sello como el anticristo, mientras que yo, y ustedes lo van a ver en esta clase, lo identifico con Cristo y lo van a saber por qué. Bien, el enfoque bíblico redentivo, que es, como decía, una opción entre el enfoque historicista e idealista, eh, reconoce la narrativa bíblica como una historia coherente y unificada centrada a través de Cristo. Este enfoque reconoce la narrativa bíblica, no fragmenta el tiempo, sino que abarca la totalidad del decreto de Dios, como dice Apocalipsis 1:19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Eh, Abarca el pasado cuando dice lo visto, abarca el presente, lo que es, y el futuro, lo que será después como un plano continuo. Y ahí tenemos ese texto del versículo de 1:19, las cosas que has visto, nos habla de la victoria de la cruz, el presente, las cosas que son, la iglesia testificando y sufriendo en el mundo hoy, y el futuro, las cosas que han de ser, la consumación final y los nuevos cielos y nueva tierra. El amilenianismo interpreta 1000 años simbólicamente como la era actual de la iglesia, periodo de gracia entre la primera y segunda venida de Cristo. La soberanía divina es que enfatiza que Cristo ya es el Rey victorioso que gobierna sobre la historia y protege su pueblo. Y eso es la perspectiva que les presento yo en este estudio de Apocalipsis. Bien, vamos ahora, después de este breve repaso, voy al tema de hoy, los sellados. Vamos a hablar del juicio y la protección divina. Esta es al abrir los capítulos 6 y 7 de Apocalipsis, nos situamos en el corazón del despliegue histórico de la redención. Como estudiantes de la palabra y miembros de la iglesia militante, debemos comprender que los sellos no son enigmas futuros diseñados para suscitar un terror paralizante, sino la revelación del plan soberano de nuestro Dios para la historia. Estamos ante el desvelamiento de la legalidad divina que rige el destino del cosmos. Este libro sellado que Juan ve en la mano del que está sentado en el trono, según Apocalipsis 5, representa el decreto eterno de Dios. Eso que quede claro, ¿qué es lo que es?
representa el decreto eterno de Dios. En palabras de de lo que yo he escrito, es el decreto de Dios, la ley del universo. Este rollo, escrito por dentro y por fuera, denota un plan perfecto y completo. Eh, quien, al que nada se le puede añadir, la, la tensión dramática del cielo, la búsqueda de que alguien digno se resuelve en la persona del Cordero. Solo Cristo, hermanos, por su sacrificio vicario, posee la autoridad legal para desatar los sellos y ejecutar la historia. Como bien se nos recuerda, la apertura de estos sellos revela el cumplimiento de la voluntad de Dios. Esta verdad nos asegura, hermanos, que los eventos que sacuden nuestro mundo no son accidentes caóticos, sino el cumplimiento de la voluntad del Padre mandada por el Hijo. Bien, y aquí encontramos que la revelación de Dios, esta revelación, eh, tiene un plano superior y un plano inferior. Los sellos, este libro, que es el rollo del libro, la revelación de Dios, es el decreto divino, representa el reino de Dios. Aquí se establece el programa, la ley y el propósito, que es muy solemne. El libro sellado contiene la historia de la redención y solo el Cordero es digno de abrirlo. Así que no es un libro futuro, hermanos, sino que es el libro que se desarrolló y que se ha abierto desde el Génesis. Desde el Génesis ha abierto y sus páginas han desarrollado toda la historia de la redención. Y esta revelación también, aparte de tener un plano superior, tiene un plano inferior. ¿Cuál es el plano inferior? Es la ejecución terrenal que representa las consecuencias en la historia humana. El abrir el sello de Dios, abrir el libro de los sellos, este documento legal, tiene consecuencias en la historia humana. ¿Por qué? Porque rechazó la ley de Dios. El hombre en el Edén rechazó la ley de Dios y el rechazo de la ley de Dios trae consigo las guerras, que lo vemos esto en el capítulo 4, 5 de Génesis, las plagas, la muerte, pero también la afirmación, el establecimiento, el apoyo a la iglesia perseguida. Y esto es interesante, hermanos, que podamos entenderlo bien. Ahora, la apertura del primer sello marca pues el inicio de la acción divina que transforma la realidad bajo el reinado del Cordero. Vamos a leer versículos 1 al versículo eh, bueno, ustedes van a leer los cuatro versículos, hasta el versículo del 1 al 7 del capítulo 6 de Apocalipsis. Yo voy a leer solo el uno. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, versículo 2, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. Aquí la apertura de este primer sello marca pues el inicio de la acción divina que transforma la realidad bajo el reinado del Cordero. Eh, yo lo que propongo es que, y lo que proponen también muchos teólogos que están de acuerdo con lo que yo digo, o sea, yo estoy de acuerdo con lo que dicen ellos, pues yo no soy nadie, que el primer cordero no es el anticristo como lo decreta la corriente dispensacionalista, sino que que el primer sello del caballo blanco es Cristo, que viene para vencer.
Los primeros cuatro sellos, hermanos, constituyen una unidad literaria que describe la dinámica de la historia humana en el periodo comprendido entre la ascensión de nuestro Señor y su retorno glorioso, o sea, desde el año 33 de Cristo, 33, hasta nuestra era. O sea, está diciendo que estos cuatro sellos se han abierto en este periodo. Desde una perspectiva reformada e historicista, estos jinetes no representan eventos cronológicos aislados, sino representan fuerzas espirituales y realidades providenciales que operan simultáneamente bajo el control absoluto del trono de Dios. Y es así como llegamos con el código, este código de redención, el sello color blanco. El símbolo principal es la corona y es un arco que significa la salida victoriosa del Evangelio. O sea, el Evangelio sale victorioso en medio del mundo, en medio del caos, sale victorioso. Y esto es lo que hemos visto desde el año que el Señor ascendió. Ahora, ¿cuál es el propósito redentivo que Cristo y el reino de Dios, la base del reinado divino? Y esto nos habla y nos enseña acerca del avance victorioso del reino de Dios, el avance victorioso de Cristo. Es imperativo que identifiquemos correctamente el jinete blanco. A diferencia de ciertas interpretaciones que lo asocian erróneamente como el anticristo, la exégesis reformada, siguiendo a maestros como Hendrickson y Kistemaker, reconocen en este jinete a Cristo y su reinado avanzando en victoria. El color blanco simboliza la pureza y la victoria divina, el arco representa el juicio y la corona su soberanía. Este jinete sale venciendo para vencer, lo que personifica el progreso incontenible del Evangelio y la gran comisión a través de los siglos. Y después tenemos los juicios fraccionados y el propósito de estos juicios, que son el caballo rojo, bermejo, el caballo negro y el caballo amarillo. Tras el avance del reino de Dios, vemos tres caballos que describen las consecuencias de la rebelión humana contra la ley de Dios. Y eso es interesante, mis hermanos. No es que van a salir los jinetes del Apocalipsis, como muchas películas hablan de esto. No, hermanos, sino que son tres sucesos que están ocurriendo en la historia desde el siglo I, que al caballo rojo nos habla de la guerra, representa la violencia y la perversión humana. Siempre ha habido guerra porque ha habido perversión humana. Cuando el hombre rechaza la paz de Dios, se entrega a su propia depravación destructiva. Entonces la guerra nos habla de la consecuencia directa de la rebelión humana y la perversión contra la ley de Dios. El caballo negro nos habla de la hambruna, simboliza la carestía, la injusticia económica que siempre ha habido. Es la humillación de la autosuficiencia humana ante la soberanía de Dios. Nos habla de la pobreza extrema, de la carestía como resultados de sistemas políticos corruptos. Y finalmente nos habla del caballo amarillo, la muerte y las plagas, que representa el límite final de la existencia bajo el juicio, donde el Hades sigue de cerca para reclamar lo que el pecado ha cegado. Esto nos habla acerca de la muerte y de las plagas que están sucediendo, que han sucedido y sucederán, que nos habla de consecuencias, de juicios que tiene Dios contra el mundo. Ahora, la pregunta es por qué permite Dios estos juicios. ¿Por qué los permite? Debemos notar que estos son juicios fraccionados o parciales que afectan a un tercio o una cuarta parte. Es lo que nos dice el texto de Apocalipsis. Nos dice que solamente afectaban a una cuarta parte de la tierra. Ok, su propósito no es la aniquilación total,
no es la aniquilación total e inmediata, sino que es actuar como advertencias severas que llaman a la humanidad al arrepentimiento. Estas señales de juicio, la guerra, la humillación, la hambruna, la muerte y las plagas, tienen el propósito de llamar al arrepentimiento. Dios, en su paciencia, sacude la creación para que los hombres se vuelvan al Salvador Jesucristo antes de que el libro de la historia se cierre definitivamente. Y aquí entramos al quinto sello y al sexto sello. El quinto sello nos habla del clamor de los mártires y el sexto sello de un juicio cósmico, de un estremecimiento del cosmos. Mientras los primeros sellos afectan la estructura general de este mundo, de la estructura, el quinto y sexto sello nos revelan la respuesta de Dios ante el sufrimiento de su pueblo y el anuncio del juicio final. En el quinto sello, que se encuentra aquí en el versículo 9 dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Aquí esta imagen de las almas bajo el altar nos consuela, hermanos, profundamente. Aquellos que han dado su vida por la palabra no están perdidos, sino ellos están en un lugar de honor y cercanía con Dios. Su clamor por justicia recibe una respuesta pastoral. ¿Cuál es esa respuesta? Que se le entregan vestiduras blancas, símbolo de justicia imputada y victoria. Y se les pide a ellos una espera soberana, que esperen, pero Dios les asegura que hay un número completo de mártires que debe cumplirse. Sus vidas pierden, no se pierden al azar, sino que son sacrificios valiosos. En su economía redentora, Dios lo tiene presupuestado. Hermanos, si nos sentimos olvidados en nuestro sufrimiento, recordemos que Dios tiene contado cada uno de nuestros cabellos y cada una de nuestras lágrimas. Amén. Bien, tenemos aquí el sexto sello. El versículo 12 dice, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol puso negro como la tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas y los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie. El sexto sello, hermanos, eh, que nos habla de el gran día de la ira, utiliza un lenguaje cósmico simbólico. Lo que quiero decir es que es un lenguaje bíblico que desde el Éxodo ha pasado hasta las páginas del Antiguo Testamento, que lo que son los terremotos, el sol negro, la luna de sangre, para describirla para describir, usa estos elementos no como elementos literales, sino como símbolos para describir la desestabilización absoluta de todo orden humano ante la presencia del juez. Y aquí tenemos las reacciones de los grandes de la tierra en contraposición con la seguridad de los sellados. Por ejemplo, tenemos el terror y la desesperación. Los reyes poderosos claman a las piedras que los cubran,
Prefieren morir que ver el rostro de Dios, hermanos. Los, por eso dice en Apocalipsis, ya el capítulo 21-22 dice que el impío será más impío todavía. Pero en el lado de los sellados habla de la confianza y reposo. La mirada de Dios no es motivo de terror, sino de vindicación para quienes están en Cristo. La búsqueda de refugio terrenal nos habla de la reacción de los grandes de la tierra. Estos grandes de la tierra buscan refugio, buscan refugio terrenal, intentan esconderse en cuevas, montes, estructuras que el mismo juicio está derrumbando. Pero la seguridad de los sellados es que tenemos refugio en la roca eterna, esto es Cristo. No necesitan esconderse, pues están marcados como propiedad privada de Dios. Ya lo vamos a ver en el capítulo 7 de el Apocalipsis. Y también nos habla del reconocimiento tardío. Admiten ellos la ira del Cordero solo cuando el juicio es ineludible y el arrepentimiento ya no es posible. Para los sellados, esto hay un gozo en la promesa. Su esperanza se convierte en vista. El día de la ira es para ellos el día de la redención. Y aquí tenemos el sexto sello, el juicio cósmico, la señal y la reacción. Antes que se desate el séptimo sello, Dios hace una pausa. Dios hace una pausa, hace un interludio para mostrar y para identificar a los suyos. Y aquí nos encontramos con algo precioso que vamos a entender. ¿Qué significa ser sellado? Bueno, el sello es la marca de propiedad. El sello de Dios, Apocalipsis 7, 2, 3, dice lo siguiente. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Nos habla que este sello es el sello con el cual Dios ha sellado a los creyentes. Es la marca de propiedad, es el Espíritu Santo. Garantiza que los creyentes pertenecen exclusivamente a Dios y que son apartados de los sistemas del mundo. Nos habla también de la protección divina, el cuidado a los escogidos durante la tribulación. Esto quiere decir que no hay una exhibición del sufrimiento físico, igual lo vamos a pasar, pero nos preserva nuestra alma para la eternidad. Y el Espíritu Santo, como dice Efesios 1:14, funciona como las arras o la garantía de herencia eterna. Es el sello del Espíritu que contrasta directamente con la marca del pecado y de la bestia. El capítulo 7, entonces, funciona, hermanos, como un paréntesis de inmenso consuelo. Antes que la tormenta final del juicio sople sobre la tierra, Dios ordena detener los vientos para marcar a su pueblo. Su pueblo ya fue marcado. ¿Cuándo es marcado? Cuando se regenera, la regeneración, cuando el hombre se arrepiente y cree, ahí es marcado, porque ahí viene a vivir el Espíritu Santo en su frente. No es el 666, no es esa marca que, que nos meten el miedo ahí o nos hablan de que el diablo va a poner una marca 666 y que no vamos a poder comprar ni vender y va a estar puesta en la mano y dicen que es un chip. Hermanos, de eso vamos a hablar más adelante. Es vital entender que el sello del Espíritu Santo es nuestra garantía de protección espiritual
Aunque el cuerpo sufra, la herencia está asegurada. Bien, y aquí vamos a entrar a decodificar los 144.000 que nos anuncia el versículo 4. Dice, y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, de la tribu de Judá, 12.000, de la tribu de Rubén, 12.000, de la tribu de Gad, 12.000, de la tribu de Aser, 12.000, de la tribu de Neftalí, 12.000, de la tribu de Manasés, 12.000, de la tribu de Simeón, 12.000, de la tribu de Leví, 12.000, de la tribu de Isaacar, 12.000, de la tribu de Zabulón, 12.000, de la tribu de José, 12.000, de la tribu de Benjamín, 12.000. Y nos habla aquí de la tribu de Israel, hay 12, que son los 12 las raíces del Antiguo Testamento, por 12 que son los apóstoles del Cordero, la fundación del Testamento, y aquí, la fundación del Nuevo Testamento, y la completud, este 1.000, que es la cifra de el número de completud multitudinaria. Entonces nos está hablando de 144.000, que es la cifra, hermanos, de un pueblo gobernado perfectamente por Dios en su número completo. ¿Quién representa el 144.000? No representa a los testigos de Jehová. No, hermanos, representa a la iglesia militante. ¿Cuál es la iglesia militante? Es tú y yo. Y toda la iglesia que está en la tierra ahora es iglesia militante, que es el remanente a través de todas las edades, que es preservado por en medio de la prueba. No es un número literal, es un símbolo teológico de totalidad y perfección. El número 12 representa el gobierno perfecto de Dios y la iglesia militante representa a todo el pueblo mesiánico de Dios, redimido por Cristo. No, no me refiero con mesiánico a israelita, me refiero a que creen en el Mesías, en Cristo ungido, protegido a través de todas las eras y edades. Bien, aquí sucede algo maravilloso en mis hermanos, que nos habla sobre la fidelidad espiritual, sobre la decadencia física. Aquí hablamos de la iglesia triunfante. ¿Cuál es la iglesia triunfante? Es que nos habla de una gran multitud. Nos dice el versículo 6, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie se podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero vestidos con ropas blancas y con palmas en las manos y clamaban a gran voz, etcétera. Esto nos está hablando de la iglesia triunfante. Hay una iglesia militante que es la iglesia, nuestra iglesia, que es la iglesia universal de Cristo, que está luchando, que está batallando aquí en el mundo, pero hay ya una iglesia que nos precedió, que fue una iglesia militante, pero ahora es parte de la iglesia triunfante, la iglesia que está en el cielo. Y esa es incontable, son una multitud incontable, la cual nadie podía contar, supera cualquier cálculo humano. La gracia de Dios es expansiva, mis hermanos. Es transcultural. Nos habla de que el plan de salvación incluye a gentiles de todas las partes del mundo unidos ante el trono, no solamente israelitas, sino a todos, a todas lenguas, todo el pueblo, toda raza, todas las naciones. Y nos habla de la victoria. Nos dice que están de pie, que están vistiendo ropas blancas que simbolizan la pureza y la justicia y portando palmas, símbolo absoluto de victoria. Hermanos, esta es la misma iglesia de los 144.000 que están en la tierra, pero vista en su fase glorificada y victoria en la eternidad. O sea, que hay una iglesia, pero hablamos de iglesia militante y de la iglesia triunfante, que es la iglesia que está aquí en la tierra y la iglesia que está en el cielo, que es una sola iglesia, mis hermanos. Y eso es algo importante que nosotros debemos entender. Seguimos con el estudio y vamos ahora a la doxología perfecta. Esta doxología que dice,
La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y el Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono de los ancianos de los cuatro seres vivientes y se postraron sobre sus tronos delante y adoraron a Dios, diciendo, Amén. La bendición, la gloria, la sabiduría y la acción de gracias, la honra y el poder y la fortaleza sea nuestro Dios por siglos de los siglos. Amén. Aquí hay una sextuple alabanza al Cordero. Con la multitud adora con siete atributos que son el ritmo diario de nuestra propia alabanza. Primero, la bendición, que reconoce que todo viene y emana de su mano. Nos habla de la fuente de todo bien. Segundo, la gloria, que nos habla el exaltar su poder divino, su esplendor divino, que nos habla de el esplendor y magnificencia visible de Dios. La sabiduría, confiar en el diseño perfecto de su plan, incluso cuando no lo entendemos. La acción de gracias, nuestra respuesta por su gracia inmerecida. Nos habla de la fortaleza, el sustento que recibimos en medio de la tribulación. Nos habla del poder, su soberanía absoluta sobre lo imposible. Y nos habla del honor, el respeto debido a su santidad. Y aquí toda la gente responde, amén, amén. Es el Cordero inmolado. Al preguntarse de dónde ha venido esta multitud, Juan dice, eh, yo le dije, Señor, eh, perdón, en el versículo 13 dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? La iglesia triunfante. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y han emblanquecido la sangre del Cordero. La gran tribulación no es un periodo de 7 años que viene en el futuro, es todo este periodo que ha sufrido la iglesia, todo este periodo que ha sufrido la iglesia. Esto nos recuerda eh, que el anciano responde que son los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Esto nos recuerda que nuestra pureza no es fruto de nuestro esfuerzo en la gran tribulación, sino de la apropiación diaria de la obra de Cristo. Según el enfoque historicista, la gran tribulación no es solo un evento futuro de 7 años, sino que es el periodo prolongado de toda la historia de la iglesia, hermanos, donde el pueblo de Dios ha enfrentado y enfrentará la hostilidad del mundo hasta el retorno de su Señor. Bien, y aquí tenemos este diálogo que hacemos un zoom y hay una identificación de los santos. La pregunta que le hace el ángel, o el anciano, perdón, el anciano a Juan, le dice, ¿quién son estos vestidos de ropas blancas y de dónde han venido? Tenemos la humildad de Juan, que dice, Señor, tú lo sabes, que reconoce la limitación humana ante la revelación divina. ¿Y cuál es la revelación que le suelta el anciano? Le dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y han emblanquecido la sangre del Cordero. Y esto nos habla de la gran paradoja del Evangelio. Las ropas no se blanquean con detergente humano, sino con la sangre escarlata del sacrificio de Cristo. Su justicia, hermanos, es imputada a la iglesia. Amén. Y aquí se contrastan dos realidades importantes, mis hermanos. La, el, el capítulo 6 que nos habla sobre el mundo impenitente, Apocalipsis, el juicio, y el contraste de la iglesia redimida de Apocalipsis 7 que nos habla de la protección. El mundo impenitente, la condición es que no tienen el sello de Dios,
La experiencia es guerra, hambruna, plagas y terror cósmico y piden a las montañas que caigan sobre ellos. El destino final será que el gran día de su ira ha llegado y quién podrá ponerse en pie. Sin embargo, hermanos, nuestra iglesia, la iglesia de redimida, tanto la militante como la triunfante, consta de la protección divina. Estamos sellados y lavados en la sangre del Cordero. Pasamos por la tribulación, pero recibimos gracia y consuelo. No es la tribulación de 7 años más, sino que es el periodo difícil de hostilidad que estamos viviendo todos estos siglos. El clamor clama, pero no pide a las montañas que caigan sobre ellos, sino que clama a la iglesia y da gloria a Dios, da victoria y alabanza en acción de gracias. Y el destino final de la iglesia está delante del trono de Dios, que le servirá de día y de noche, hermanos. Los versículos 7, perdón, versículos capítulo 7, del 5 al 17 nos ofrecen la esperanza que sostiene a la iglesia en su peregrinaje. Leemos el versículo 15 al 17. Dice, por esto están delante del trono de Dios y sirven de día y de noche en su templo, en la iglesia. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el cordero que está en medio los pastorará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará todas lágrimas de los ojos de ellos. Esto está sucediendo en este instante con los santos redimidos en el cielo. Aleluya. Dios promete que los sellados no tendrán hambre ni sed y que el calor del juicio no los alcanzará. Hermanos, esta es una imagen de ternura insuperable. El cordero que fue inmolado se revela como el pastor que nos guía a fuente de aguas vivas. La culminación de la redención es esta, que Dios jugará toda lágrima de ellos. Versículo 17. El Señor, hermanos, no detiene el dolor, sino que se acerca personalmente para eliminar el rastro del sufrimiento de sus hijos. Esta promesa debe fortalecer nuestro corazón hoy. Vuestra aflicción presente tiene fecha de caducidad, pero vuestro gozo en su presencia es un gozo máximo. Gloria al Señor. Y su presencia será un gozo eterno. Bien, la lección de hoy de los sellados es un llamado entonces, hermanos, a la perseverancia, aunque el mundo se ha sacudido y los jinetes de la historia traigan dolor. El pueblo de Dios está marcado por el Rey. Nuestra esperanza no descansa en nuestra capacidad de resistir, hermanos, sino que nuestra esperanza descansa en la fidelidad de aquel que abrió el libro, hermanos. Así que terminemos aquí con la certeza total que estamos protegidos por el decreto de nuestro Salvador. Amén. Espero que haya sido de bendición la lección de hoy, la lección eh, número, número 4 del capítulo, pero es la lección ya número 5. Pero yo cuento la clase por los capítulos que es eh, la esperanza 1, la evaluación 2, la adoración 3, los sellados 4, y así los 5 será la otra que es la justicia, que ahí veremos el caso de las trompetas, el séptimo sello que da paso a las trompetas. Bien, hermanos, espero que haya sido de bendición. Yo les voy a dejar aquí las preguntas para reflexión que ustedes las pueden encontrar en ¿cómo se llama? En la caja de comentarios. Se las digo.
Primera pregunta es cómo diferencia la interpretación reformada al jinete blanco de las visiones futuristas que lo ven como el anticristo. Número dos, ¿por qué el número 144.000 simboliza la seguridad del pueblo de Dios y qué implicaciones tiene la omisión de las tribus de Dan y Efraín para nuestra vida espiritual hoy? Y bajo el enfoque historicista, ¿por qué es consolador entender que la gran tribulación abarca los desafíos de la iglesia a través de todos los siglos y no solo un periodo futuro? Bien, hermanos, eh, si le ha sido de bendición, por favor, denle un me gusta, comente. Me nutren sus comentarios, me bendicen sus comentarios. Su comentario es mi sueldo. Como ahí dicen que la propina es su sueldo, no. Su comentario es mi aceite, es mi benzina, mi nafta para seguir adelante. Hermanos, muchas gracias. Que Dios les bendiga. Adiós.